terminando juntos esta serie llamada Propósito, empezamos a ver los elementos que conforman nuestro diseño, ¿no? Porque el propósito que Dios tiene para nosotros, para empezar a comprenderlo, necesitamos comprender cómo nos ha hecho Dios, qué herramientas ha puesto en nuestras manos. Si tú comprendes esas herramientas, tú vas a tener una idea de para qué actividad las puedes orientar. Yo he estado dando el mismo ejemplo y lo voy a volver a hacer hoy día. Si yo te doy hilo, un dedal, aguja, cinta métrica, tijera, tela, ¿qué más o menos piensas que podrías hacer con eso? ¿Y por qué no piensas hacer un queque con eso? ¿Por qué? Porque no son los ingredientes. Claro, eso no sirve para hacer un queque, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios ha puesto cosas en tu vida. Cuando Él te ha diseñado, ha puesto elementos. Y cuando compramos la idea de que podemos ser todo lo que queramos ser, de repente queremos hacer un queque con todo eso. No se puede. O quién sabe, tal vez lo logramos, pero nunca vamos a cumplir el propósito perfecto por el cual Dios nos dio lo que nos dio. Tú tienes elementos únicos, cosas que Dios te ha puesto desde el día que tú has nacido y algunas cosas que Él ha añadido cuando tú lo has conocido. Son esos diseños y cuando tú lo comprendes, así como deduces, si yo te digo hilo, tal y tal, que eso es para coser, tú también vas a poder entender, tengo esto, tengo aquello, tengo el otro. Entonces, lo más probable es que Dios quiere que me oriente de esta manera en la vida. Y así como vas a ir poco a poco orientándote hacia tu propósito, hacia tu destino. Y el primer elemento que vimos de ese diseño fueron los dones espirituales. Tuvimos un mensaje la semana pasada, les recomiendo que lo vean, ¿no? Yo creo que los va a inspirar, los va a animar. Está en nuestro canal de YouTube, está en el grupo de WhatsApp, también lo pueden encontrar. Y rematamos esa prédica con un taller en el que hemos trabajado y vimos que una de las formas era evaluando para poder entender realmente cuál es nuestro don. Y por eso estaba contando Jorge de una hojita en la que habían varias preguntas y a través de las respuestas de esas preguntas llegamos a tener una idea de cuáles serían nuestros principales dones. Y lo más interesante, que me animó muchísimo, es que la mayoría de los que hicieron eso no salieron como, ¿qué es esto? Yo no sé. No, todos eran como, wow, sí, porque yo sabía, no, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. O sea, la gran mayoría de personas identificaron que, oye, sí, yo soy así. Eso es verdad, eso está en mí. Salieron súper animados. Ahora, esto lo digo a todos, no para que se pongan tristes y digan, escúchame, me perdí, porque vamos a tener otra oportunidad para hacerlo, así que anímense para el futuro. De hecho, hemos grabado también la sesión, entonces les cuento todo eso porque quiero que sepan que hay oportunidad, no han perdido, esta no es la única oportunidad que van a tener, ¿ok? Pero vamos a seguir entonces hoy día avanzando en comprender nuestro diseño, este diseño divino, cómo Dios nos ha creado. Y hoy quiero contarles a ustedes, o quiero compartir con ustedes 4 momentos en la Escritura, con 4 personajes de las Escrituras, en 4 circunstancias de las Escrituras. Podríamos decir que voy a compartir 4 historias de las Escrituras. Y en cada una de estas historias va a destacar algo, vamos a llamarlo como un elemento. Algo destaca en cada una de estas historias. Y cada uno de estos elementos forman parte de la siguiente pieza de nuestro diseño. O sea, vamos a ir al revés. Vamos a ver primero todas las partes y al sumar todas las partes vamos a decir, esto es tal. Y ese tal es esa pieza que hoy día vamos a descubrir de nuestro diseño, de cómo Dios nos ha hecho y de lo importante que es y por qué es importante para avanzar. Quiero pedirles que me acompañen en una oración antes de comenzar. ¿Sí? Padre, gracias por esta mañana y por cada persona que hoy está aquí con nosotros. Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la vida, en el corazón de cada hermano mío que está aquí, de cada hermana. Señor, yo te pido que tú puedas ayudarles a seguir descubriendo
cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus pasiones y cada cosa que has puesto en ellos, y que finalmente lo usemos para tu gloria y que lo usemos también para servir y transformar este mundo, como creo que está en tu corazón, Señor. Te rendimos este tiempo y la predicación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra primera historia es una historia que está en el Antiguo Testamento, capítulo 20 del libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta, pero fue un profeta que podríamos decirlo, o sea, si lo evaluáramos en los términos de hoy día, fue un profeta que le fue mal. Le fue mal en la recepción de la gente. Es como lo que hoy día dicen los chicos, ¿no? Tenía haters, pero, o sea, en vez de seguidores, él tenía haters, ¿no? O sea, gente que lo odiaba, pero en cantidades industriales, o sea, no tienen idea. Jeremías fue el pata que tuvo más hate en toda la historia de los profetas. Y es porque en la época de él, Dios le había ordenado hablar del castigo que venía para el pueblo de Judá. Judá, por 400 años, por un periodo de decir casi 400 años, había recibido advertencias. Por favor, arrepiéntete, vuélvete a Dios, obedece. Cientos de años, no estoy hablando de unos cuantos meses, unas semanas. Y habían enviado varios profetas para hablarle. Y no se arrepentían, persistían en su soberbia, persistían en hacer las cosas a su manera, en no someterse, no confiar en Dios. Eso es lo que estuvo pasando por años. Y Jeremías fue el que le tocó hablar y decir: ya, se está acabando el tiempo, vamos a terminar presos, vamos a terminar mal. Ya, ¿saben qué ocurría? Al mismo momento que habían varios profetas que decían: no, ese es un mentiroso, todo te va a ir bien. Que eran como los de TikTok, como la gente que sí tiene influencias, ¿no? Te dicen que tú eres increíble, te dicen que tú eres asombroso, que tú, o sea, no hay nadie como tú y que tú eres el non plus ultra, ¿no? O sea, ya no hay nada más allá de ti, ¿no? Eran así. Ya, ¿y a quién creen que seguía la gente? A ellos, bueno, esos eran los influencers de ese entonces. Y el odiado, el funado, ¿no? Para usar toda la terminología de hoy en día, era Jeremías, pues, porque Jeremías se paraba y realmente venía de parte de Dios a decir: se acabó nuestro tiempo, nos vamos a terminar como esclavos. Y los otros le decían: no, ese pato está mal, este no sabe, vienen los tiempos mejores, vienen los tiempos de bonanza, vienen los tiempos de prosperidad, vas a recibir. Parezco ya un tipo de depresión, así, no lo han escuchado, ¿no? Y de eso se llena nuestro feed, ¿no? O sea, Dios te ha creado para hacer cosas súper increíbles, ¿no? Tú eres maravilloso, grandioso, no hay otro como tú, no le escuches a la... Esos eran los falsos profetas. El profeta venía a decirles: se acabó el tiempo. Y llegó a un punto en su vida, en este libro de Jeremías, que posiblemente fue escrito por gente que lo seguían a él, que eran sus discípulos. Bueno, en el que él tuvo un percance con el jefe de los sacerdotes, llamado Pasur. O sea, Pasur dijo: oye, este pata toda la vida viene a querer quitarnos el negocio, siempre está hablando de que las cosas van a ir mal. Entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a meter en el cepo, ¿no? Lo metieron en un cepo, que es algo que te amarra los pies, los brazos, que te encorva, y lo castigaron y lo pusieron públicamente, o sea, lo humillaron, ¿no? Y claro, todo el mundo pues dijeron: claro, pues ahí está, pues, ahora pues sigue hablando tonterías, ¿no? Y después de eso, lo sueltan a Jeremías. Y llegamos al pasaje que hoy día quiero compartir, la primera historia. Porque miren todo lo que pasaba, ¿no? Póngase solo por unos instantes en los zapatos de Jeremías. Eres un predicador de aparentemente malas noticias. Lo que dices no es agradable a la mayoría. Lo peor es que Dios te escogió. Y Dios te ha escogido para algo que nadie quiere escuchar.
O sea, estás haciendo algo que sabes que viene de Dios, pero no tienes la respuesta que quieres. Porque ¿quién no quisiera ser bien recepcionado? ¿Quién no quisiera ser, no sé, admirado? ¿Quién no quisiera recibir satisfacción de su trabajo? No, tu trabajo te lleva a que te tiren piedras, a que hablen mal de ti, a que te quieran esclavizar. Lo peor es que tú sabes que Dios te lo dijo. Y llegó este momento en que te humillaron públicamente. Y vamos a leer versículos 7 hasta el 9 del capítulo 20 de Jeremías. Jeremías empieza a quejarse con Dios. Me sedujiste, Señor. Y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí en todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar ¡violencia! ¡Violencia! Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, o sea, una vergüenza y una burla. Estamos viendo un hombre que está abriendo su corazón sin vergüenza delante de Dios. Si en algún momento tú le has reclamado algo a Dios y piensas que te va a caer un rayo encima, yo te digo una cosa, Dios puede soportar eso. O sea, Dios no va a decir, uy, ¿cómo me dice eso? Dios puede manejar eso, Dios lo ha venido manejando incluso con hombres llamados como Jeremías. Él está abierto a escuchar el dolor de tu corazón. Y eso es lo que le estaba pasando a Jeremías. O sea, me has vencido, me has engañado. Mira lo que me has pedido hacer y mira lo que resuelve, o sea, mira lo que yo obtengo de esto. Y luego viene la clave o la parte en donde vamos a encontrar nuestro primer elemento. Si digo, o sea, después de toda esta queja, él empieza a decirle a Dios, si digo, o sea, si yo me pongo a pensar, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Porque a veces esa es la respuesta que tenemos, ¿no? No he obtenido lo que quería. Seguir el camino de Dios, a veces hasta me he apartado de mis amigos, se han burlado de mí. No me da lo que yo quiero. Entonces, si digo, y cuando pensé, entonces, ¿sabes qué? No voy a hacer más, nunca más voy a decir a nadie nada de Dios. Voy a olvidarme que soy un cristiano. Voy a dejar de vivir como uno. Ya no me importa más, yo no quiero saber nada de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No me acordaré más de ti, ni hablaré más de tu nombre. Y escucha lo que pasa cada vez que este hombre decía esto. Entonces, o sea, inmediatamente cuando yo decía esto, cuando yo pensaba así, su palabra, tu palabra en mi interior se volvía como un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. En el momento que él decía, esto no sirve, esto no vale, había un fuego en su interior, un fuego que lo consumía, algo que ardía en su corazón. No podía contenerse, terminaba haciendo aquello para lo que había nacido, no podía huir por ese fuego que estaba en su corazón, a pesar de que el resultado que obtenía cada vez que abría su boca no era el que quería. Y que uno no puede huir cuando se trata de esta nueva pieza de nuestro diseño. Uno no puede huir, número uno, del fuego en el corazón. Hay cosas que queman en nuestro corazón. Hay cosas que tú dices, no, bueno, ya después, pero siempre están ahí. Es una inquietud que no te deja en paz.
Tú piensas, voy a dedicarme a esto, voy a hacer otra cosa. Puede pasar tiempo, pueden pasar unos años, pero algo vuelve a suceder y finalmente se vuelve. Basta que ocurra eso, basta que salga la imagen y nuevamente recuerda, si se enciende una vez más un fuego en el corazón. En el caso de Elías, él era profeta, había sido llamado a hablar, a comunicar, y nuevamente la palabra de Dios hervía en su corazón, tanto que sentía como si consumiera sus huesos. No podía callar, tenía que soltarlo. Fuego en el corazón. Esa es la primera, o el primer elemento de esta nueva pieza de nuestro diseño. Y ahora vamos a ir a la segunda, o al segundo elemento, que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque hay algo más. Son 4 piezas, son 4 historias que vamos a ver. Pero posiblemente la gran mayoría de los que estamos aquí hayamos escuchado acerca de San Pablo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido uno de los que más ha escrito, o de los que, de alguna forma, entre comillas, ha escrito más en el Nuevo Testamento. Fue uno de los mayores precursores, de los pioneros de predicar donde no se había predicado al Señor. Y en algún momento de su vida, él le escribe una carta a la iglesia que se ubicaba en Roma. En Roma teníamos, hace muchísimos años atrás, una pequeña congregación, una congregación que posiblemente había sido fundada por cristianos de origen judío, que los primeros cristianos todos eran judíos. Pero después, en el año 50, el emperador Claudio, él emitió un edicto, y con este edicto él mandó sacar a todos los judíos de Roma. Al quedarse sin judíos, la iglesia quedó en manos de los que no eran judíos y seguían el camino, eran cristianos, como lo conocemos hoy en día. Después de eso, volvieron, porque unos años después ya se levantó el edicto y podían regresar a sus casas. Estuvieron allí todos estos, en este caso los judíos, y se volvió a juntar a la iglesia de Roma. Y a esa iglesia de Roma, que tenía posiblemente algunos conflictos, digamos, étnicos, culturales, pero a la vez estaba en medio del más grande imperio que hubo en la antigüedad, a esa iglesia el apóstol Pablo le escribe. Y le escribe con todo el corazón. Es la carta en donde él explica mejor qué es el Evangelio, qué son las buenas noticias. Explica todo, porque él no conocía a esa iglesia, o esa iglesia no lo conocía a él. Así que él estaba pretendiendo que lo conocieran, que supieran de parte de él mismo en qué creía. Y ya terminando esta carta a los romanos, porque termina en el capítulo 16, en el capítulo 15, ya casi por el final, el apóstol Pablo les habla de: miren, yo quiero que entiendan que he sido muy honesto con ustedes, y no porque creo que ustedes no entienden nada de doctrina, o ustedes no entienden realmente quién es Dios. Al contrario, ¿no? Yo sé que ustedes realmente están siguiendo a Dios, que ustedes caminan con Dios, que están haciendo las cosas, ¿ok? Sin embargo, dice el versículo 15 del capítulo 15 de Romanos. Aquí está nuestra siguiente historia. Vamos a encontrar el siguiente elemento. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. En la vida del apóstol Pablo se fue revelando el objetivo de su misión. Él sabía que Dios lo estaba llamando a predicar el Evangelio. Al inicio él lo empezó a hacer con los judíos y con los gentiles. Y estaba así como uno y otro, uno y otro, uno y otro. Y hay un momento disruptivo, hay un momento clave en el libro de Hechos en el que Pablo decía: ¿sabes qué? Solo me voy a dedicar a los gentiles, porque mis hermanos judíos son necios, no quieren escuchar.
Y eso que aparentemente fue algo circunstancial, o sea, fue una respuesta a una circunstancia, Pablo descubre más adelante que realmente era la esencia de su llamado. Y ahora, con los años, con la experiencia, él es consciente que el objetivo, el enfoque de su llamado era alcanzar a los gentiles. Por eso dice, me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, como muchos de la iglesia de Roma. Yo tengo el deber, escucha bien, el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles, de nuevo, lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pablo estaba convencido que todo lo que tenía que hacer tenía que finalmente terminar llevando a los gentiles como una ofrenda al Señor. Los gentiles son aquellos que no son étnicamente judíos, o sea, el resto no judíos, nosotros. Pablo estaba convencido que su misión tenía un objetivo, tenía un enfoque, y ese enfoque, y esa es la palabra para nosotros, el segundo elemento de nuestra parte que estamos viendo hoy día, de esta pieza del diseño de hoy, es enfoque. Pablo tuvo claro, ahora escuchen, esto no es algo que él tuvo claro de esa forma desde el inicio, es algo que fue evolucionando. Pero cuando tú tienes la dirección correcta, cuando tú empiezas a tener la ruta, bueno, el camino ya se hace al andar, y en el camino te das cuenta que, bueno, en mi mapa no sabía, pero doblando la esquina hay un árbol muy bonito, ¿no?, que da sombra. O sea, aquí siempre podría descansar. Mira esa casa, qué chévere, eso no sale en el mapa. Yo solo sé que tengo que ir por ahí, pero empiezo a descubrir cosas mientras camino. Y algo así como fue ocurriendo con el apóstol Pablo hasta que llegó a tener completa claridad de que su objetivo, su enfoque, en este caso, era necesariamente los gentiles. Que su ministerio era un ministerio para los gentiles. Ardor en el corazón, fuego en el corazón, es el primer elemento. El siguiente que estamos viendo es el enfoque, el objetivo. Para Pablo eran los gentiles. Ahora vamos a ir a otro pasaje, y esta vez de nuevo en el Nuevo Testamento, para ver el tercer elemento, el tercer componente de esta segunda pieza de nuestro diseño, y tiene que ver con un anciano llamado Simeón, un hombre que la Biblia describe como un hombre fiel, un hombre que estuvo esperando toda su vida con la llegada del Salvador. O sea, la mayor ambición de ese hombre fue: quiero ver al Salvador. Y lo alucinante de su historia lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, es lo siguiente. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y esto es lo interesante: el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Así que la ambición más grande que él tenía, el deseo más grande que él tenía, que era ver la redención, se iba a cumplir, porque al menos él iba a ver al que iba a traer la redención, al Salvador. Y el Espíritu Santo se lo había garantizado: tú vas a ver. Ahora el problema es que no le dijo cuándo. En serio, ese es el problema, no le dijo cuándo. Y por lo que conocemos de este hombre y lo que muestra la Escritura, pasaron muchos años. Yo me imagino a él de joven, con todas las ganas, hablando a la gente: Dios va a traer un Salvador, Dios va a redimir a nuestro pueblo. Yo, como cualquier joven, ¿no?, que piensa que es con fuerza, ¿no? Pero luego uno se empieza a ser más maduro y tal vez ya no tienes todo ese fuego, porque tienes que tengo familia, tengo que trabajar, y estás enfocado de otra forma, ¿no?
y te dices a ti mismo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer el otro, y por momentos te acuerdas de esa promesa, ¿no? Pero esa etapa de su vida también pasó, y llegó su ancianidad, la etapa en la que tú ya miras casi todo en retrospectiva, y que empiezas a evaluar lo que hiciste en la vida. Y él posiblemente en esa etapa, ¿no? En esa ancianidad, mirando y pensando, Dios me prometió esto. Dios me prometió que yo iba a ver al Salvador, que iba a ver la esperanza. Y eso es lo que él solía hacer, movido por el Espíritu Santo. Fue al templo de Israel, al templo de Jerusalén, un día ya en su vejez. Fue movido. Y cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. O sea, el Espíritu le dijo, anda al templo, a Simeón. Y ese día tocaba llevar al niño Jesús y presentarlo en el templo como es la costumbre. Bueno, ese día Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir, y por eso les digo que ya era anciano, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto a mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El tercer elemento es tiempo. Ardor en el corazón, enfoque, tiempo. Pasó tiempo para que este hombre viera la promesa de Dios. Pero no solo pasó tiempo, él fue fiel en el tiempo. Él mantuvo ese deseo, esa perspectiva, ese anhelo de ver la promesa de Dios. Yo estoy convencido de eso porque cuando el Espíritu le dijo, anda al templo, se fue corriendo. Y yo te puedes imaginar a este hombre, ¿no? Bueno, no sé si habrá ido corriendo, ya ancianito, ¿no? De repente ya no corría tanto, pero se fue pensando, ¿será hoy día? ¿Qué pasará? El Espíritu Santo me ha dicho que tengo que ir, ¿no? Y así medio ya no camina ya tan parado, ni tan rápido, pero voy a ir al templo. Y solamente al ver a Jesús, inmediatamente lo agarró y confesó lo que confesó. Que dicho sea de paso, esta es una de las lecturas que se suele hacer en el tiempo de Adviento, las semanas antes de llegar a la Navidad. Esta es una de las lecturas que siempre la iglesia ha hecho, incluso la ha hecho como oración, al recordar, mira Señor, ahora tu siervo ya ha visto tu salvación, ahora ya puedo dormir en paz. Ahora este hombre sabía, se ha cumplido mi destino, lo logré. El tiempo no fue en vano, mantuve siempre la esperanza y ahora he visto. Tiempo, enfoque, fuego en el corazón. Y la última pieza va a venir del Antiguo Testamento, de un reformador. Había reformadores en el Antiguo Testamento. Uno de ellos trabajó para uno de los reyes en la historia más despiadados que se ha visto, al menos históricamente se lo ha mostrado así. Si alguien ha visto la película 300, no se acuerda, o ha leído los cómics de 300, se acuerdan que sale este rey que está lleno de cosas, que es Artajerjes realmente, sale así todo imponente, el actor brasileño, ¿no? Con un montón de cosas en la cara, y se pinta como malo porque realmente estos reyes eran despiadados, eran malos. Bueno, hubo un hombre que pertenecía al pueblo de Dios que trabajó para él. Ese hombre se llamaba Nehemías. Y el trabajo de Nehemías era un trabajo súper importante. Él era copero. Ahora, tal vez eso para nosotros suena como... O sea que era su barba. No. Sí, no. Y hay un muchacho ahora que Eric está discipulando, se llama Oswald, ¿no?
y él está aprendiendo a hacer todos los malabares y todo. Esta es una prega para él, ahí se la pasa. Pero de repente, yo no sé, ¿no? Lo entretendría, pero el trabajo de él no solamente era escoger lo mejor de los vinos, escoger lo mejor de los tragos para el rey. ¿Dónde es que este trabajo realmente cobraba sentido? ¿Y por qué era tan importante en la antigüedad? Porque una de las maneras más fáciles de deshacerse de los reyes, de los emperadores que eran malvados, era envenenándolos. Esa era la manera más simple. O sea, tú no vas a ir y vas a meterle un cuchillazo al rey. Siempre estaban alrededor su guardia personal. O sea, los emperadores en la antigüedad estaban apartados, ¿no? Por eso que ustedes leen que en la historia la mayoría, cuando los han matado o han muerto en batalla o han muerto envenenados. Era la manera más sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos hacían para evitar el envenenamiento? Bueno, había un puesto de suma confianza llamado copero. El copero no solo se encargaba de ver, sino que iba a la cocina y él probaba todo lo que iba a comer y a tomar el emperador. Su trabajo era morir si es que era envenenado, si es que alguien intentaba envenenar al emperador. Esa era la chamba. Es horrible, ¿no? O sea, ¿te imaginas? No te quejes de tu chamba, ¿ya? Si te has estado quejando que mi chamba, que yo no gano lo suficiente. ¿Quieres ganar más? Ese pata vivía como rey. Comía como rey, pero también podía sufrir la muerte del rey. Entonces, como todo en la vida hay pro y contra, ¿no? Entonces, el trabajo de él era un trabajo serio, un trabajo de confianza, porque él podría coludirse con alguien. Ya, compadre, Coco, sí, ya, yo voy a hacer la fita que como, no lo como, y para engañar al rey, ¿no? Pero no, porque este hombre, Nehemías, era copero del rey y era un seguidor de nuestro Dios, era parte del pueblo de Israel. Entonces él hacía su trabajo bien, a pesar, y escuchemos esto, de que estaba sirviendo a un gobernante malvado. Parece que los gobernantes malvados no son el último problema de la humanidad. Solo dejo ahí nomás. Porque parece que eso, o sea, la solución de los grandes problemas de la humanidad no es quitar al gobernante malvado. Parece. Bueno, volvemos al tema. Entonces, este hombre un día recibe noticias de su pueblo, Jerusalén. Recuerden, él era hebreo. Y vienen y le dicen, Jerusalén está en ruinas. No tienes idea. O sea, después de que nos conquistaron y todo, las murallas que eran lo que protegían la ciudad, están derribadas. Las puertas han sido quemadas. Todo está hecho un escombro. Así que nuestros enemigos cuando quieren vienen y nos atacan. Y Nehemías se puso en su corazón triste y dijo, no puede ser. Entonces empezó a orar. Y luego dijo, tengo que hacer algo. Voy a orar para que Dios me dé gracia con este gobernante malvado. Y se presenta ante el gobernante malvado después de un tiempo de oración. Y el pata le dice a su gobernante, oye, ¿por qué estás así? Toda la vida siempre me atiendes con pilas, me dices, ¿cómo la quieres, helado, sin helado? ¿No? Siempre estás bien, siempre estás chévere, tú me atiendes bien. Pero hoy día yo te noto bajo. ¿Qué ha pasado? Y dice que en ese momento él dijo, pobrecito, o sea, un equivalente cultural, porque él se encomendó al Señor y dijo, ok, Señor, esta es la hora. Ya, ok, tú quieres saber por qué estoy así, mi rey. La razón por la que estoy así es porque mi pueblo está mal y ya se mandó con todo. Le dijo, mi gente está mal y todo, es una desgracia mi pueblo. Imagínate cómo está. Y aquí viene la llave de Dios, porque el rey malvado le dice, ¿qué quieres que haga? Bueno, si tengo gracia delante del rey, por favor, quiero que me envíe para allá y que me dé madera
y ya se mandó en fe, pues, ¿no? Se mandó en fe, necesitamos madera, necesitamos gente para que trabaje, necesitamos esto, y necesito que me dé salvoconductos para que pueda ir de un lado para otro, llevando... Ya el pata había pensado, es un líder de Nehemías, definitivamente, ¿no? Y tenía claro esto y aquello. Y luego el rey le dice, está bien, haz todo lo que tú quieras. Porque un rey malvado no es un impedimento para Dios. No es el más grave problema que puede tener una sociedad. Y entonces él decide ir, va, mira y todo lo demás, y luego ya se reúne con todos los ancianos, o sea, los líderes del pueblo de Jerusalén, y esto es lo que le dice, y aquí encontramos el último, el cuarto elemento. Hemos ya estado viendo ese fuego en el corazón, ¿verdad? Ese ha sido lo primero que hemos visto un objetivo, un enfoque, hemos hablado de tiempo, y en esta historia va a salir el último elemento, y cuando lo juntemos, vamos a tener la pieza del diseño del día de hoy para nosotros. Entonces, después de haber inspeccionado la ruina de las murallas, y la gente estaba buscando, oye, sé que ha venido alguien del gobierno y ha estado mirando, que creo que es de nuestro pueblo y todo lo demás. Entonces, nadie lo encontraba. Pero esto es lo que pasa cuando lo encuentran. Capítulo 2, versículo 17 del libro de Nehemías. Ahora yo les dije a ustedes, le dijo a los ancianos, a los líderes, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y aquí viene la palabra. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, porque gracias a esa bondadosa mano es que obtuvo la madera y obtuvo todo lo demás. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. El último elemento de esta pieza es la practicidad. Hay emoción, hay un objetivo, está el tiempo que lo podemos medir pero no lo podemos tocar, pero aquí está lo práctico. Esto que tuvo Nehemías, esto que yo también creo que fue en algún momento un ardor en su corazón, esto que fue un motivo de oración, se transformó en suplir una necesidad, en algo práctico. ¿Qué cosa voy a hacer para cambiar esto que me duele? ¿Cómo voy a actuar para transformar este mundo? En este caso, ¿cómo voy a hacer para mejorar la situación de mi pueblo? ¿Qué puedo hacer? Y él decidió empezar levantando las murallas. Y cuando él soltó esta visión, toda la gente le dijo, vamos, hay que hacerlo. Y unieron, me encanta eso, ¿no? Unieron la acción a la palabra. Poco flor. Bien dicho en el medio. Eso es poco flor. Ya no más. Vamos a hacer. Vamos a actuar. Acción. Practicidad. Es el último elemento. ¿Y qué obtenemos cuando nosotros unimos estas 4 historias? Cuando unimos este deseo ardiente del corazón, cuando unimos este objetivo, este enfoque, cuando unimos el tiempo y finalmente la practicidad o la acción, obtenemos pasión. Algo que Dios nos ha dado o algo que Dios va a despertar en nosotros, es pasión. Pero cuando hablo de pasión no estoy hablando de algo que simplemente te gusta. Estoy hablando de un afecto, de algo que quema en tu corazón, y ahora vas a entender por qué todas estas 4 historias, que es como un fuego en tu corazón, que está enfocado en algo o alguien, y que con el tiempo no desaparece, por eso es el tiempo, y que te mueve a hacer algo, acción, para suplir una necesidad. Nehemías
cierran nuestras historias. Porque en Nehemías vemos a alguien que empieza a actuar, a hacer algo práctico, bien sencillo. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a levantar la muralla. Levantó su fe, creyó, tuvo fuego en el corazón, esperó el tiempo necesario y ahora acción. Cuando tú comprendes cuál es la pasión de tu vida, la verdadera pasión, entonces tú vas a tener enfoque. Tú vas a saber a qué dedicar tu vida. Tú vas a saber si estás perdiendo el tiempo o no estás perdiendo el tiempo. Una de las razones por las que lamentablemente no sabemos qué hacer en esta vida es precisamente porque no hemos descubierto nuestra pasión. Y cuando es tu pasión, no necesitas que te paguen. No necesitas que sea lo único a lo que te dedicas. Uno siempre va buscando y va sacando tiempo de donde no hay para cubrir tu pasión. Y creo que, y eso es algo que yo realmente reconozco de esta generación, de estos tiempos. Muchas personas hoy en día nos han demostrado que realmente la pasión es sumamente importante y que uno al final puede llegar a vivir de eso. O sea, digamos, la gente seria realmente que se dedica a crear contenido, no empezaron pensando voy a hacer contenido para tener un montón de seguidores y finalmente vivir de esto. La gran mayoría de ellos tenían una pasión, tenían algo que les ardía en el corazón. De repente, no sé, la nutrición, porque se dieron cuenta que al no saber cómo nutrirse, finalmente dañaron sus cuerpos y ahora quieren que todo el mundo sepa acerca de la nutrición. Y están enfocados en alcanzar un grupo específico. Algunos están enseñando nutrición para deportistas, algunos están enseñando nutrición a mujeres en su casa. Pero se dan cuenta cómo esta pasión está canalizando y finalmente escuchamos historias que empezaron en su casa simplemente grabando videos antes de que existiera siquiera TikTok y lo hacían solo en YouTube como tutoriales, que eso era lo que había antes, y ahora con estas nuevas herramientas están haciendo otras cosas y llegó el momento en que se hizo tan grande que finalmente ahora pueden vivir de eso, ya no tienen que seguir con el trabajo que tenían antes. Pero ojo, la pasión siempre estuvo ahí, ellos avivaron esa pasión. Y como cristianos nosotros necesitamos entender cuál es nuestra pasión. ¿Por qué cosa arde en nuestro corazón? O sea, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué te apasiona? ¿Hablarle a las familias? ¿Hablarle a la juventud? ¿Te apasiona la justicia? De repente es algo así abstracto como la justicia. Y no está mal. Continúa. Fíjate en el tiempo. Y fíjate cómo vas a llevarlo a la acción. Cómo esa pasión que tienes por la justicia se puede llevar a la acción. ¿Qué cosas puedes empezar a hacer para que haya justicia? ¿Te molesta la ignorancia? Ok, ¿cómo puedo ayudar a la gente a sacarla de su ignorancia? O sea, todas las cosas que nos molestan no necesariamente no está mal. No está mal tener algo que me fastidia, que me incomoda, que cada vez que veo yo digo, no puede ser, y te choras, y te molesta, te fastidia, porque ahí tal vez está tu pasión. Lo que ahora necesitas es saber cómo canalizarla para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. Por eso es que este elemento es sumamente importante en tu diseño. ¿Dónde está tu pasión? Ahora de repente tú has tirado tu pasión a un costado, porque tienes que ser responsable y tienes que trabajar y tienes que hacer A, B, C. Pero vamos a revivir la pasión. Vamos a creer que Dios hoy día puede activar una vez más nuestra pasión, que puede ayudarnos a entender nuestra pasión. Tenemos una evaluación acerca de la pasión que la voy a proporcionar, la voy a dar después en línea para todos, y si no eres parte del grupo de la iglesia, ahí hay un QR grande, entonces le das al QR y ya vas a ser parte del WhatsApp. Entonces lo voy a enviar para que lo puedan hacer, y ustedes mismos son preguntas que te van a ayudar a entender, identificando estos 4 elementos. ¿Dónde está tu pasión? Yo te dije la semana pasada mientras oraba, les dije a ustedes, no se mueran sin cumplir su destino. Y yo te digo hoy día, y no se olviden,
que para alcanzar ese destino tiene que avivar su pasión. Tiene que avivar la pasión, porque está unido a esa pasión que tiene. No dejes morir, no dejes que otros la paguen. No descuides tu pasión, aliméntala, fortalécela, como lo hizo Simeón. O sea, este hombre día a día, esperando, confiado, llegó a ser ya anciano, pero nunca dejó de estar atento a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que el momento que el Espíritu Santo le dijo, anda, él estaba listo. Yo no sé cuánto tiempo demore, no sé cuánto tengas que pasar, pero no abandones tu pasión. Y vamos a orar en este momento, porque el Señor nos puede indicar esa pasión que está en nuestro corazón. Y se van a dar cuenta que eso de alguna manera está nutrido por los dones que han descubierto o que descubrirán más adelante. Porque todos son piezas que encajan, porque nosotros no somos producto de la casualidad. Somos un diseño hermoso en el que Dios ha invertido tiempo y que hoy Él está descubriendo para su gloria y para el beneficio de los demás. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque realmente tú eres un Dios que aprecia la pasión en tus hijos. Y la pasión puede verse distinta en distintas personas. Hay quienes las venas parece que se nos salen. Hay quienes no dicen mucho. Pero es algo que llevamos adentro. Yo oro en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, junto con mis hermanos, que ahora mismo tú empieces a mostrar a cada persona dónde está su pasión. Si es una pasión incorrecta, corrígela, quítala. Y llévalos por la verdadera pasión, esa pasión que les va a dar sentido a su vida, esa pasión que encaja con sus dones, esa pasión que tiene que ver con todos los otros elementos de su diseño. Que nadie se sienta limitado por edad, por estudios, sino que cada uno pueda comprender cómo empezar a ejercitar esa pasión, cómo llevarla a la práctica. Te pido, Padre, que tú nos ayudes y que seamos una iglesia de propósito, que caminamos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, como tú nos has pedido hacerlo. Que tú bendigas a cada persona que está aquí, que nos ayudes a seguir descubriendo semana a semana nuestro diseño y poniéndolo en práctica. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús.